Ya estamos en el episodio 4 de El juego del dinero. Bienvenidos a este nuevo episodio del Juego del Dinero. Muchas gracias a todos aquellos que nos han acompañado hasta acá. Recuerde que este podcast lo estamos haciendo juntos. La idea es que al final, cuando tú termines de escuchar este podcast, tú estés preparado para ser un inversionista rentable. Y agradezco a todas aquellas personas que nos han dejado consejos de mejora, que han valorado toda la información que han recibido acá y sobre todo aquellos que las han empezado a aplicar. Lo que hemos visto hasta el momento fue, en nuestro episodio número 1, hablamos de creencias limitantes. Este capítulo se va a llamar Checklist, lo que debes hacer antes de invertir. Y si es tu primer capítulo, pues bienvenido, pero te aconsejo que escuches los episodios anteriores. En el episodio número 1 vas a encontrar tus creencias limitantes, lo primero que debes eliminar de tu cabecita antes de empezar esta trayectoria a ser un mejor administrador de dinero y a ser un mejor inversionista. En tu segundo episodio vas a encontrar la importancia de hacer un presupuesto y adicionar al presupuesto un seguimiento de gastos, ya que lo que no se mide no se controla. En tu tercer episodio vas a encontrar la importancia del ahorro y ya empezamos con el tema. Antes de invertir debes tener esto ya solucionado. Primero, soy un experto administrando mi dinero, entonces hago todos los meses presupuesto, seguimiento de gastos y medición. Segundo, tengo un fondo de emergencia. Podemos iniciarlo que tengas 3 meses de fondo de emergencia, pero tu objetivo va a ser tener al menos 6 meses. Chicos, porque acabamos de pasar pandemia y en pandemia vimos que estuvimos justo más de un año, muchas personas donde disminuyeron sus ingresos o muchas personas que de plano se quedaron sin ingresos. Entonces, el panorama ideal, un año de gastos fijos. Por si pasa cualquier eventualidad, no tengas que volver a tener deudas malas, no tengas que vender tu patrimonio. Entonces, 3 meses de fondo de emergencias con el objetivo de que llegues a 6, panorama ideal 12. Después de que tengas fondos de emergencia, la siguiente pregunta es, ¿evaluaste tus deudas? ¿Cuántas de estas deudas es deuda mala? Y mi consejo es el siguiente. Si tienes mucha deuda mala, que es aquella deuda de consumo, primero vas a pagar tus deudas. ¿Por qué? Recuerda que estamos hablando de inversiones o consejos antes de invertir en países latinos. Y generalmente en estos países la deuda tiende a ser muy cara. Entonces, cuando empezamos un proceso de inversión, la rentabilidad que vas a estar sacando puede ser entre el 10 y el 12%. Pero si tú tienes créditos, esta tasa va a estar por encima del 30%. Muy por debajo de la rentabilidad que vas a tener en inversión. Entonces, si tienes deuda de consumo o deuda mala, primero vas a pagar tus deudas. ¿Con qué deudas puedes empezar a invertir sin problema? Tu crédito hipotecario, el crédito que tienes para tu negocio, que todo eso es deuda buena, deuda que está metiendo dinero en tu bolsillo. Lo que debes entender es cuál es el objetivo de la inversión, porque todo el mundo me dice que tengo que invertir. Yo creo que todos conocemos el concepto de la inflación, que es que tu dinero cada día está valiendo menos. Y vamos a separar dos conceptos, el ahorro y la inversión. ¿Cuándo estoy ahorrando? Cuando tu dinero no supera la inflación. ¿Cuándo puedo decir que me convierto en un inversionista?
cuando tu dinero supera la inflación. Entonces a final de año tú dijiste, bueno, hice todas estas inversiones y mis inversiones ganaron el 10% y la inversión estuvo en 7,8%. Entonces en ese momento tú te puedes considerar un inversionista. Si tu rendimiento total estuvo por debajo del 7%, entonces tú eres un ahorrador y no estás garantizando al menos que tu dinero valga lo mismo. Entonces por eso tienes que invertir tu dinero, porque si solamente lo dejas guardado, en 10 años tu dinero no va a costar lo mismo. Lo que decía Margaret Thatcher, la inflación es la ladrona de los ahorradores. ¿Cuál es la cura? Volverte inversionista. Conceptos claves que tienes que tener en cuenta. Primero, rendimiento. El rendimiento es la ganancia que yo espero que me produzca esta inversión. El rendimiento generalmente está dado en porcentajes de tu inversión inicial. Entonces, ejemplo, tú invertiste 100,000 pesos y vas a tener un rendimiento del 10%. Quiere decir que tú vas a ganar 10,000 pesos de esa inversión. Ese es el rendimiento. Y es muy importante estar muy asociados con este concepto. ¿Por qué? Porque si conocemos el rendimiento promedio de una institución financiera que esté regulada, yo voy a lograr aprender a librarme de inversiones fraudulentas. ¿Por qué? Chicos, porque cuando yo invierto mi dinero en el sector financiero, una buena ganancia anual es estar entre el 10 y el 12%. Siempre nos vamos a comparar con la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo es CETES. Entonces, por ejemplo, hoy está la tasa en un poco más del 10%. Esa la debes tener diario. Y vienen y te ofrecen una inversión y te dicen, ¿sabes qué? Voy a montar una empresa, una persona que quizás conoces, es una amistad, pero no sabes si esa empresa va a funcionar. Necesito inversionistas. Y tú como inversionista, de la inversión que generes vas a ganar un 15% anual. La comparación tuya va a ser, ok, voy a tener más riesgo si invierto con esta persona que está emprendiendo. La tasa libre de riesgo es del 10%. Si comparamos no es mucho la diferencia, entonces siempre vas a preferir una opción con más seguridad, en este caso CETES. Cuando decidimos tener más rendimiento, generalmente tenemos más riesgo, ¿ok? Y aquí viene el segundo concepto clave que debes entender, riesgo. Riesgo es la incertidumbre que tienes de la ganancia que vas a recibir. Y dentro del riesgo podemos identificar dos tipos de instrumentos financieros. Instrumentos de renta fija. Cuando hablamos de instrumentos de renta fija, este instrumento tiende a ser más seguro y más conservador. ¿Por qué? Porque no hay tanta incertidumbre y es una promesa de pago. Aquí están los pagarés bancarios, por ejemplo, la deuda gubernamental, donde desde el principio te dicen cuánto vas a ganar. Renta variable es un poco más riesgoso. ¿Por qué? Porque tú tienes una incertidumbre total. No sabes si esa inversión que estás haciendo va a ser una inversión que va a ganar o va a ser una inversión que va a perder. Por lo tanto, necesitamos conocer el siguiente concepto clave. Y el siguiente concepto clave es horizonte de inversión. Cada inversión que tú haces tiene que tener un propósito, porque basado en ese objetivo o en ese propósito vas a elegir el instrumento de inversión adecuado. Ejemplo, tú me dices, Jennifer, quiero hacer una inversión porque en un año me voy a ir de vacaciones. ¿Cuál va a ser la manera en la que tú vas a revisar qué tipo de inversión vas a hacer? Vamos a pensar en los plazos. Corto plazo, inversiones entre menores a un año. El instrumento que vas a elegir es un instrumento muy seguro. Entonces vas a elegir algo de deuda. Si tú me dices, Jennifer, en 5 años quiero tener el enganche para comprar mi casa.
Ok, tenemos 5 años. Aquí ya podemos hablar de inversión. Aquí ya podemos decir, perfecto, vamos a estar en un fondo de inversión, valga la redundancia. Vamos a comprar bienes raíces en un tema de fibras o REITs, pero por eso siempre es importante que sepas para qué vas a invertir. Y les recuerdo, al menos tenemos que tener 3 tipos de inversión, que es otra manera de darle orden a tu portafolio de inversiones. Inversiones de corto plazo, a este le vamos a llamar fondo de emergencias y es más ahorro. ¿Por qué? Porque no estamos esperando ganar, solamente estamos esperando que tu dinero valga lo mismo hoy y en 5 años. Inversiones de mediano plazo. En este tipo de inversiones lo que vamos a buscar es cumplir tu objetivo de vida o tus metas de vida. ¿Con qué sueñas? ¿Qué quieres hacer en 3 o 5 años? ¿Quieres irte de viaje por todo el mundo? ¿Quieres comprar tu primera casa? Si tienes deuda, ¿quieres estar libre de deuda? ¿Quieres buscar la educación de tus hijos? Para eso va a ser tu portafolio de mediano plazo. Y te aconsejo que estés cumpliendo estas metas de vida, todo esto que te hace acelerar el corazoncito al menos cada 3 años. Porque mientras buscamos el gran objetivo de la inversión, que es lograr riqueza, esto puede tardar incluso décadas. Pero mientras pasan estas décadas, yo no puedo dejar de vivir. Por eso tenemos que hablar de portafolio. Y aquí va el siguiente concepto clave. El portafolio son las diferentes inversiones que tienes con los diferentes riesgos. Corto plazo, mediano plazo, largo plazo, invertido en diferentes instrumentos financieros. En los siguientes episodios, lo que vamos a ver es qué instrumentos financieros del sector vamos a utilizar. Y nos vamos a ir a la simplicidad, chicos. ¿Por qué? Porque la complejidad es enemiga de la acción. Así como estamos creando este podcast tú y yo juntos, lo que te pido es, si en algún momento la información la estamos volviendo complicada, mándame mensajito. Porque recuerda que terminando todos estos episodios tú te vas a volver un inversionista rentable. Listo, chicos. Adicional, en esta primera base, cuando tú eres un principiante en inversiones, vamos a hablar de una regla de oro. Y esa regla de oro es, por favor, identifica que todas las inversiones que estás haciendo son inversiones que están reguladas, son inversiones que están vigiladas. En este momento, con la creación de las criptomonedas, llegaron muchos multiniveles detrás a ofrecerte inversiones muy rentables. Cuando invertimos en acciones, normalmente tenemos que darle tiempo a las empresas de hacer realidad sus proyectos y que las empresas empiecen a crecer, y esto lleva años. Por lo tanto, una inversión que te ofrece esta misma rentabilidad en más corto plazo, recuerden, mayor riesgo, puedo tener mayor ganancia, pero también puedo perderlo todo. Entonces, en esta primera base lo vamos a empezar a hacer muy bien. Solamente vamos a invertir en empresas que están reguladas. ¿Dónde vas a buscar? Y aquí te invito. Muchas veces evitar que se roben nuestro dinero solamente ocupa 5 minutos de consulta, 5 minutos de información. Vas a ir a buscar a Google, vas a ir a la Conducef y el nombre de la empresa que te están dando lo vas a colocar. Es una empresa que está regulada y te va a decir si está regulada y si no está regulada. Chicos, y va a ser una decisión totalmente racional. Si está regulada, invierto. No está regulada, no invierto. Vamos a apartar las emociones de la inversión. ¿Ok? También, si tú decides estar acompañado por un asesor financiero, vas a hacer exactamente el mismo trabajo. ¿Cuál es tu nombre, asesor financiero? Pues que mi nombre es Panchito Pérez López. Los asesores puedes buscarlo en la MIB, que es la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las personas que están reguladas deben estar en esa base de datos. Bueno, entonces vas a revisar que ahí tiene como su fichita que dice que sí es un asesor regulado, pero adicional vas a revisar la vigencia de su cédula. ¿Por qué? Porque normalmente estas cédulas que nos permiten operar en el mercado financiero de México están venciéndose, generalmente cada 3 años, entonces valida la vigencia. ¿Ok? Entonces estuvimos 5 minutos y ya aprendimos si la empresa está regulada o no está regulada y si tu asesor está regulado o no está regulado. Pasos supremamente importantes. Concepto clave que tenemos que aprender, liquidez, chicos. Es muy importante conocer este concepto. ¿Y qué es la liquidez? Es la rapidez con la que tu inversión se vuelve dinero en efectivo. Por eso tenemos que tener diferentes instrumentos financieros. No es lo mismo tener un terreno a tener una acción. O no es lo mismo tener un terreno a tener dinero en cuenta de banco. ¿Qué lo diferencia? La liquidez. Y no podemos anteponer el rendimiento a la liquidez. Y acá te pongo un ejemplo. Y este es un ejemplo para las personas que están casadas con la no diversificación y solamente tener instrumentos en bienes raíces. ¿Qué pasa con este tipo de inversionistas? Que se les olvida lo importante que es la liquidez y todo su dinero lo invierten en terrenos, diciendo, ¿sabes qué? En 5 o 10 años este terreno va a valer 10 o 20 veces más, pero en algún momento de estos años su flujo de efectivo se va a ver afectado. ¿Sabes qué va a pasar? Que la persona que tenía una proyección de crecimiento de su terreno, de su casa, de su bien inmueble, va a tener que malbaratarlo por no haber tenido liquidez. Y cuando hablamos de liquidez es 6 meses de gastos fijos, siempre. ¿Ok? Ideal, 12. Chicos, instrumentos de inversión. ¿Cuáles van a ser los instrumentos de inversión ideales? Espero en cada capítulo compartirles alguno, pero esto es un llamado a la acción y es, no te quedes solamente con la información que puedes consultar en las redes sociales o la información que puedes consultar en este podcast. Adicional, investiga tú, porque no deberías invertir absolutamente en nada que no conozcas, absolutamente en nada que solamente lo quieras hacer por moda. Y hay una frase muy famosa en inversiones que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, como el temor a quedarse por fuera. Y nos pasó mucho con las criptomonedas. Hubo un boom de criptomonedas y todo el mundo quería comprar criptomonedas. Con el que hablaras te hablaba de criptomonedas y todo el mundo quería comprarlo. Y está bien, fue una moneda que subió a 65,000 pesos, pero estuvo incluso en los... ¿Hace cuánto llegó? A los 15,000 o 12,000 pesos. Entonces, si tú no conocías la volatilidad, perdiste dinero. ¿Ok? Y por eso es importante conocer horizonte, riesgos e instrumentos de inversión. En instrumentos de inversión siempre vamos a separarnos en dos. Instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. Adicional de conocer todos estos conceptos claves, antes de iniciar a invertir, hay otro concepto que debes conocer y es ganancias de capital y flujo de efectivo. Porque en inversiones podemos tener los dos. Y aquí voy a colocar el caso de las acciones. Resulta que con las acciones tú puedes ganar como comercio básico. Compro barato, vendo caro. ¿Sabes qué? Compré una acción que me valió 10 pesos, la vendí en 5 años y vale 100 pesos. La diferencia fueron 90 pesos. Eso que acabas de tener es ganancia de capital, ¿ok? Pero nuestro objetivo va a estar en volcarlo a flujos de efectivo, porque cuando lo volvemos flujo de efectivo es que vamos a lograr nuestro objetivo. Y el objetivo, uno de los objetivos principales en inversiones es lograr tener ingresos pasivos. Recuerda que los ingresos pasivos
son todos los ingresos que tienes cuando no estás haciendo absolutamente nada. No depende de ti. Ejemplo, una casa que tengo rentada. Recibo mi renta mensual y yo no hago absolutamente nada. O acciones que me generan dividendos. Y aquí por eso iba el ejemplo con la acción. La acción también puede tener flujos de efectivo y puedes comprar esos tipos de acciones que te generan dividendos, que mensualmente, bueno, realmente trimestralmente te están pagando dividendos. Tu objetivo es que el flujo de efectivo reemplace el ingreso activo que tienes hasta hoy. ¿Y cómo saber cómo hacerlo? Vamos a colocar un ejemplo. Tú hoy tienes un ingreso activo por el que te pagan 20,000 pesos. Ahorita, ¿cómo vamos a hacer el reemplazo en inversiones? Lo que vas a hacer es que ese ingreso activo lo vas a multiplicar por 12, que es la anualidad. Estaríamos hablando de 240,000 pesos. Y lo vas a multiplicar por 20, estaríamos hablando de 4,800,000. Entonces, tu objetivo es generar un patrimonio de 4,800,000. ¿Por qué? Porque si colocas estos 4,800,000 a trabajar, ya sea en deuda gubernamental, en algún pagaré bancario, y si te da una tasa del 5%, esos 20,000 pesos tú lo vas a recibir mensual. Entonces, te invito a que en casita hagas este ejercicio. Porque cuando tenemos claridad en nuestros objetivos, es más fácil trabajar por ellos. Es más fácil decir, ¿sabes qué? Estoy invirtiendo para lograr tener 5 millones de pesos. Y cuando quieras hacer un gasto que quizás no es tan importante, vas a priorizar el objetivo que tienes. Entonces, este es el checklist que debes tener antes de iniciar a invertir. Te lo repito. Debes hacer presupuesto todos los meses. Seguimiento de gastos todos los meses, junto con la medición, para saber cuál es tu relación con el dinero. Tercero, debes tener un fondo de emergencia. Chicos, el fondo de emergencia no es negociable, ¿ok? Porque si yo empiezo a invertir y no tengo este fondo de emergencia, pues me voy a seguir endeudando. No debes tener deuda mala. Y adicional de los conceptos claves que aprendimos, debes tener mucho más conocimiento, que en los siguientes episodios vamos a buscar tener cada una de las inversiones recomendadas por el podcast, por el juego del dinero, que lo vamos a llevar a que sea muy simple y muy sencillo. Entonces, ahorita que estás listo y que tienes todas las palomitas, es momento de tomar acción. Nos vemos en el siguiente episodio y vamos a hablar de ETFs, fondos indexados y acciones. Este fue nuestro episodio número 4. Si no has visto los episodios anteriores, te invito a que me sigas en Spotify, YouTube y en mis redes sociales. Saludos.